Hola, bienvenidos a Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Patricia Epstein. Ella es hematóloga, hemoterapeuta y jefa de la división de hemoterapia del Hospital Durán. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, repetimos, porque fue un éxito tu programa de la otra vez. Muchísimas gracias y muy feliz de poder estar aquí nuevamente, agradecida por tu invitación. Patri, vamos a hablar un poquito de todo lo que forma parte de la sangre. Y vos te viniste equipada con una serie de muñequitos que nos van a servir para poder determinar qué son. Empecemos por los glóbulos rojos. ¿Qué son y para qué sirven? Bien, mira, antes que nada yo quisiera poder establecer un poquito cuál es la diferencia entre la especialidad hematología como tal y la especialidad hemoterapia como tal. Dale. Son dos cosas distintas. La hematología es la especialidad que trata las enfermedades de la sangre, leucemias, linfomas, trastornos de coagulación, por ejemplo. Y la hemoterapia trata específicamente algunas enfermedades como muy especiales que no necesariamente son hematológicas, pero además se ocupa de hacer el soporte de muchas otras especialidades quirúrgicas, embarazadas, hemato-oncológicas, oncológicas propiamente dicha, porque de lo que se ocupa específicamente es de hacer medicina transfusional y medicina regenerativa. Bien. Y para eso, obviamente, se vale de la sangre, de la donación de sangre de mucha gente voluntaria, afortunadamente cada vez son más, que nos proporcionan el material que nosotros preparamos para poder brindarle a los pacientes. Ya que tomaste ese punto, podemos cambiar e invertir un poco el orden de las preguntas. ¿Toda persona puede donar sangre o hay alguna contraindicación? En primer lugar, necesitas tener 16 años o más. Y hasta los 65 tenés una vida larga muy útil como potencial donante de sangre. Cualquier persona sana que cumple determinados criterios puede donar sangre a lo largo de su vida. Y dependiendo de si es mujer o varón, dependerá la cantidad de veces por año que lo puede hacer. Ajá. Es importante que concurran munidos de un documento que uno pueda establecer fehacientemente quién es la persona que está donando. Y la otra cosa que es importante es que pesen 50 kilos o más y vengan tomando un desayuno. Creo que me has dado la oportunidad de poder explicar esto porque... No hay que ir en ayunas. No hay que ir en ayunas. Hace muchísimo tiempo que esto cambió y todavía no existe la difusión suficiente. Llegan todavía algunos sin desayunar y la verdad es que lo viven mucho mejor si han tomado algo en casa, seguro. aunque uno les ofrezca un nuevo refrigerio cuando llegan al servicio de donación. Bien, y la donación es gratuita, eso es importante. La donación es gratuita. Yo siempre aclaro que no tiene valor. La sangre no hay manera de ponerle un valor, ¿sí? Es insustituible, no existe nada que la reemplace. Lo que lamentablemente tiene un costo es, bueno, todo lo que uno hace para ponerla en condiciones, o sea, todos los estudios que hay que hacer para ver que no tenga ningún virus, ninguna bacteria que pueda ser transmitido por la sangre que se va a utilizar y que ha sido previamente donada, que es compatible con otra persona, que se tenga que conservar de una manera especial, refrigerada, en una heladera bajo control. Obviamente toda esa estructura y toda la gente formada para esto trabaja de esto, y bueno, y esto es lo que genera un costo de ese material. Pero la sangre en sí no tiene precio, exactamente, y hay que hacerlo de forma altruista. Completamente. ¿Y hay alguna contraindicación de, por ejemplo, una persona que tuvo hepatitis, puede donar sangre o es una contraindicación? Si la hepatitis fue padecida antes de los 10 años, no es una contraindicación, y si es una hepatitis que se ha documentado como una hepatitis A, no, porque es una hepatitis que comienza y termina. Si es otro tipo de hepatitis que puede quedar como una suerte de cicatriz dentro del cuerpo y el virus permanecer dentro de la persona y de tal forma que nos pueda llegar a transmitir a otra, esa hepatitis no puede resolverse en forma definitiva y puede transmitirse por sangre. Entonces, esos pacientes, como por ejemplo esos la hepatitis donantes, C.
Claro. no son elegibles. Alguien que ha tenido una hepatitis C, alguien que ha tenido una hepatitis B, no es elegible como donante de sangre. Bien, lo mismo que los pacientes con inmunodeficiencia, porque eso sí se transmite por la sangre. Exactamente. Y del mismo modo hay pacientes que, por ejemplo, padecen una talasemia minor, que es una enfermedad de los glóbulos rojos que hace que en general tengan anemia, que estos glóbulos rojos vivan menos, no porque la sangre en sí de estas personas no sirva, sino porque la necesitan ellos. Entonces uno siempre les hace toda una encuesta, que en realidad es un cuestionario que constituye una historia clínica, en donde uno va descartando y seleccionando en función de una evaluación que tiende a hacer dos cosas fundamentales. Yo esto se lo digo a todos nuestros donantes. Nosotros tenemos por obligación cuidar y defender a la persona que va a recibir la unidad de sangre donada, pero también de proteger a quien va a donar. Totalmente. Entonces, si nosotros sabemos que le vamos a hacer un flaco favor a quien va a donar sangre, esa persona en ese momento no es elegible y Bien. es diferida. Y se verá si es diferida en forma permanente o en forma transitoria. Alguien que tiene una anemia a lo mejor puede no estar anémico dentro de unos días, o por ejemplo puede suceder que alguien que ha concurrido al dentista hace 2 días dentro de un mes esté en condiciones de donar, o alguien que se ha sometido a una cirugía hace unos pocos días no puede donar en este momento, pero puede hacerlo en otro momento, o presión alta. Todas esas son cosas que son cosas no definitivas, y hay cosas que, bueno, lamentablemente los excluyen. Igual me gusta siempre cuando me dicen, ay, qué pena, porque yo quería donar, esto es muy común, es decirles, tan importante como donar es difundir, es promover, es colaborar para que la gente que puede donar se acerque. Hay mucha gente que puede y no lo hace, y hay mucha gente que quiere y no puede hacerlo. Entonces, aquel que quiere y no puede, puede promover y cambiar una cuestión que para nosotros es cultural, que es el temor a acercarse y a conocer lo que es la donación de sangre, porque en realidad es el temor a lo desconocido, no es porque sea muy difícil donar. Bien, y eso es muy importante lo que vos recalcás, que se cuida, no solo el que va a recibir la sangre, sino el que lo va a donar. Es decir, que uno se puede presentar de acuerdo al cuestionario básico que se les hace. Si ustedes ven alguna contraindicación que puede perjudicar, ya sea al que lo va a recibir o al que lo va a donar, entonces esa persona es excluida de la donación de sangre. Además del cuestionario, hacemos controles clínicos. Ajá. Se les hace un examen físico antes de la donación. Es importante eso. ¿Esto qué significa? Control de temperatura, control de presión arterial, de frecuencia cardíaca y control de cantidad de glóbulos rojos. Esto es lo mínimo y obligatorio que uno debe hacer previo a la donación. Si algo de todo esto no está dentro de las normas de seguridad como para que ese donante pueda aspirar a donar, ese donante se le da un consejo respecto de lo que sea que represente la dificultad para donar, y se le dice qué es lo que corresponde que haga como para que sepa cómo continuar. O sea que la hemoterapia no solamente actúa como un asistente para poder ofrecer transfusiones de sangre, sino también actúa como vector epidemiológico y como vector de medicina preventiva en la población. Y hay mucha gente que no sabe lo que le pasa. Claro, eso te iba a preguntar. A esa sangre se la chequea, por ejemplo, para el virus de HIV, hepatitis B y todo lo demás. Eso es decir, que el que va a ser transfundido va a tener la seguridad de que eso se excluyó, ¿verdad? Exactamente. Fuera del examen clínico que les menciono, además, después de que se hace la donación, se toma una muestra adicional para hacer 12 determinaciones. Esas 12 determinaciones son las que nos habilitan a nosotros, una vez que son negativas o no reactivas, como es el término correcto que usamos, para poder decir, bueno, esta unidad se puede habilitar y está disponible para ser compatibilizada y reutilizada. Porque existe también el miedo ese. Tal vez recibo algún virus del que me dio la sangre y todo lo demás. Entonces, en este momento hay que tener la plena seguridad que eso es chequeado. Hablamos de lo que se llama riesgo residual.
Si se han cumplido todos los pasos, la respuesta al cuestionario, el examen físico y la evaluación posterior de las unidades, el riesgo residual a que la unidad contenga algo es muy bajo, afortunadamente, y cada día es menor. Y uno no puede saltearse nada de estos pasos, porque todos estos pasos son importantes. Y es fundamental hacerle saber al donante que uno va a preservar su confidencialidad y que no tiene que venir obligado y que tiene la oportunidad de hacer algo más. Después de que donó, nosotros le damos un formulario en donde puede decir: no quiero que use mi sangre porque tengo alguna duda. Ajá. Entonces, si esto sucede, porque hay muchos que vienen me lo pidió mi jefe, entonces se sienten obligados. Se sienten obligados. Entonces, bueno, les damos la oportunidad de que en forma completamente anónima y confidencial nos informen que no desean que la sangre se utilice, y esa unidad se aparta de lo que es lo que va a constituir el stock, y aún con resultados negativos no se utiliza. Bien, porque antes, vos te acordás del HIV, el periodo de ventana, que eso ahora con los nuevos test se ha disminuido mucho esa posibilidad. Entonces, no se ha eliminado del todo, ese periodo de ventana aún existe, pero hoy por hoy, antes eran cercanos a los 2 meses, hoy eso se ha acortado mucho y son relativamente pocos días si uno puede hacer inclusive la detección de ácidos nucleicos para, por ejemplo, el virus del HIV, la hepatitis C. Bien, es decir, que la persona que recibe la sangre tal como la dona puede estar seguro de que van a ser, digamos, cuidados para que ambos no sufran ningún tipo de efecto secundario por la donación. Indudablemente. Tenemos que ir a un corte, Patri, enseguida volvemos. Con sumo gusto. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta y ahora volvemos en un ratito con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Muchas gracias. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con la doctora Patricia Epstein y más hematología y hemoterapia. Patri, hemos decidido entonces hablar antes de todo lo que eran las transfusiones de sangre, la confiabilidad que nos da la transfusión tanto en el que la dona como el que la recibe. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de hematología, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Vos te trajiste un montón de muñequitos que yo ya había dicho en el primer bloque y ahora sí llegó el momento de mostrarlos. A ver, empezamos por los glóbulos rojos, Patri. Lo que vos quieras. Dale, acá tenemos a los glóbulos rojos. Y les cuento, a ver. Acá tenés el otro glóbulo rojo. Acá tengo como una suerte de hijito. Ajá. Este glóbulo rojo está como inactivo, no tiene nada. Y este que tiene un sombrerito está trabajando. Ajá. ¿Y qué está haciendo? Está transportando oxígeno. Porque el glóbulo rojo se dedica efectivamente a eso. Su función fundamental es el transporte de glóbulos rojos en una sustancia que se llama hemoglobina, que lo tienen dentro. ¿Y qué es lo que le da el color? El glóbulo rojo es realmente rojo y es lo que le da el color a la sangre. Ajá. Porque si la sangre no tuviera glóbulos rojos, tendría este color. Y este color es el color del plasma, que es el líquido, como una suerte de agüita, que no es tan agüita, que contiene a estos señores encargados de llevar todo el oxígeno para que los tejidos no se mueran, necesitan del oxígeno para vivir. Bien. Y además, este señor que contiene a todos estos, El plasma, que son todo un señor. ejercicio, este señor plasma, tiene otros integrantes que son muy importantes también. Vamos a dejar al glóbulo rojo. Bien. Y les voy a mostrar quiénes más están dentro del plasma. El glóbulo blanco, que es el responsable de la inmunidad en su gran mayoría y de defendernos cuando un germen, una bacteria, un hongo, un parásito ingresa a nuestro organismo y tratar de contenerlo, de atacarlo y de destruirlo, o de fabricar esta molécula, que es una proteína que se llama inmunoglobulina y que tiene esta especie de ganchitos que son para tomar agentes externos y presentarlos ante otras células y poderlas destruir. Como verán, la sangre es como muy compleja y además se ocupa la sangre de evitar que sangremos. Si nos lastimamos, lo que sucede normalmente es que sangremos. Pero Don Plasma se ocupa que las plaquetas, que son otras células que tenemos y que son totalmente distintas de las que les mostré anteriormente, se unan entre ellas con estos bracitos que tienen aquí y formen una suerte de puente y atrapen a los glóbulos rojos para evitar que sigan saliendo y atrapen a los glóbulos blancos y los llaman y les piden por favor que actúen en ese lugar, reaccionen generando inflamación y de esta manera puede iniciarse el proceso de curación de las heridas. En forma muy global y muy grosera, esto es más o menos lo que integra todo lo que hace la sangre. Como verán, es un tejido muy complejo, líquido, pero con una complejidad similar a otros sistemas como puede ser el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cardiovascular, ¿sí? Con funciones específicas. Muy bien. Interacciona con todos. Muy bien, excelente, porque fue muy didáctico. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa cuando alguno se daña. Por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando disminuyen los glóbulos rojos? Habíamos dicho que los glóbulos rojos transportan oxígeno, entre otras cosas. Si yo tengo menos, llega menos oxígeno a los tejidos y los tejidos lo sufren. Un tejido necesita proteínas, un metabolismo especial, necesitan azúcar para poder establecer azúcar, dicho groseramente, para poder, es glucosa en realidad el término en medicina, para poder realizar todas sus funciones, necesitan energía, igual que las personas. La célula no es nada más que una persona chiquitita, y si uno no tiene el aporte de lo que necesita, incluyendo el oxígeno, ese tejido lo va a sufrir. Entonces es importante que el cerebro tenga la cantidad de oxígeno que necesita, el corazón, los músculos, la piel, para que todos puedan, a su vez, mantener la integridad de la persona. Bien. ¿Qué es lo que hace un donante cuando dona una bolsita como esta? Acá adentro hay todo lo que les mencioné. Entonces,
una bolsita de sangre puede ayudar a salvar la vida de hasta 4 personas, porque uno selecciona lo que necesita de dentro de esta bolsa. La persona que dona todo esto que les mencioné. ¿Cuánta cantidad dona una persona? Porque viste que algunos también tienen miedo que le saquen toda la sangre. Y dicen, ay, no. ¿Cuánto tiene de volumen una latita de Coca-Cola? Eso es lo que se saca. Perdón. Una latita de gaseosa. Estamos sponsoreados. Disculpen. Una latita de gaseosa. Bueno, más o menos lo que se extrae es una latita de gaseosa. Ajá. ¿Sí? Que son 450 mililitros. Es menos de medio litro. Porque además, la bolsita en la cual se colecta, esta bolsita para permitir que los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, vivan todo el tiempo que uno los va a tener guardados hasta el momento en que uno los pueda utilizar, necesitan primero permanecer líquidos, y esto se lo debemos al doctor Agote, que es un argentino que desarrolló la forma de un anticoagulante especial que favorece esto, y además tiene que tener nutrientes para que las células continúen vivas hasta el momento de su utilización. Bien, entonces dijiste que los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Si nos falta esto, cuando uno va a la altura, viste que a veces le falta el oxígeno y todo lo demás, ¿eso es porque estoy anémica o es por algo en especial? No, en realidad el ser humano es, y la naturaleza es muy sabia. A altos niveles, sobre el nivel del mar, lo que sucede es que la disponibilidad de oxígeno es mucho menor. A nivel del mar, uno tiene alrededor de un 21% de oxígeno. Uno no respira 100% oxígeno, hay un 21%. En la altura hay mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo interpreta? Siente que está respirando menos y automáticamente nuestros sensores automáticos dicen, bueno, ¿esto cómo lo compenso? Y entonces, bueno, le pido a la médula ósea que fabrique mayor cantidad de glóbulos rojos, aumentan en número y en cantidad de hemoglobina que tenemos, o sea, esa sustancia transportadora que tenemos adentro de los glóbulos rojos, en mayor cantidad, para que esa proporción de oxígeno, ese porcentaje menor de oxígeno que hay en el aire, aumenta, sea suplido y adentro de la persona no se perciba. Ajá. Por eso a los jugadores de fútbol acostumbrados a jugar en el plano, cuando son trasladados a la altura, lo padecen, porque su cuerpo no está preparado para eso. Bien, es decir, que no es que me falle, digamos, mis glóbulos rojos, sino que es un mecanismo de defensa del organismo. Un mecanismo compensatorio. Perfecto. Exactamente. Muy bien, entonces el glóbulo rojo dijimos que puede producir entonces, cuando nos falta, anemia y todos los síntomas acompañantes. ¿Qué pasa cuando nos faltan los glóbulos blancos? Cuando nos faltan los glóbulos blancos pasan muchas cosas. Lo primero es que hay mayor facilidad de ocurrencia de infecciones. ¿Sí? Y los glóbulos blancos son una familia. Cada uno de ellos cumple, como en cualquier familia, una función diferente. Entonces, dependiendo de los que estén en ausencia, que pueden ser por falta de cantidad o de calidad, será el defecto que nosotros tengamos. Y entonces será más factible que una persona pueda padecer con facilidad de infecciones a bacterias o a virus, y es el caso más conocido, que es el del HIV, por ejemplo, en donde hay unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos, que están alterados en sus proporciones habituales y al no estar favorecen la aparición de otras enfermedades. O sea, el HIV no mata por sí mismo, no es una enfermedad peligrosa por sí misma, sino por todo lo que significa en cuanto a la disminución de las defensas. Claro, y la aparición de infecciones oportunistas, que justamente porque le faltan estos glóbulos. Y en el caso de los chiquitos, por ejemplo, con tratamientos quimioterápicos, leucemias, linfomas, ahí te falta sobre todo los glóbulos blancos, los neutrófilos. Exactamente. Los neutrófilos se ocupan de atacar a las bacterias fundamentalmente. Cuando no hay, el riesgo de infecciones comunes, como puede ser una faringitis, como puede ser una infección urinaria, se transforma en algo grave. Entonces, cuando hay compromiso de vida,
A veces se hacen donaciones muy especiales, que son las donaciones, le llamamos de granulocitos, porque estos glóbulos blancos tienen gránulos en su interior y entonces se llaman granulocitos, ¿sí? Y la otra cosa que nos interesa es que estos glóbulos blancos, estos señores, que los pintamos de azul, pero en realidad son blancos, es por convención, en realidad, que uno les da un color diferente, también hacen otras cosas, que es producir inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? No son nada más y nada menos que proteínas que también participan en las defensas de las personas. Si estas están en menos, también se puede generar un daño. Por eso es importante sospechar, ¿no es cierto?, cuando tienen infecciones bacterianas o virales a repetición, siempre hacer mínimamente un examen de sangre y después cualquier cosa derivarlos a los especialistas que nos determinen si tienen un déficit de ellos, ¿no es cierto? Exactamente, esto es lo aconsejable. Cuando alguien tiene infecciones a repetición de cualquier tipo, respiratorias, urinarias, uno tiene que pensar qué más está pasando aquí. Es decir, no solo resolver la infección, sino ir detrás de lo que puede estar causando. Como muchas cosas dentro de la hematología, uno lo que ve siempre es secundario a algo, o casi siempre. Uno ve la punta de un iceberg y uno tiene que ir a tratar de ver lo que está por debajo del nivel del agua. Lo que está por debajo del nivel del agua, que no se ve, si no es resuelto, esto que está sucediendo, que sería la infección, muy probablemente va a volver a ocurrir y va a deteriorar a la persona. Entonces, siempre pensemos en ir al fondo de la enfermedad para poderlo resolver. Muchísimas gracias, Patri, te vamos a volver a invitar, muy claro Con todo. sumo placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de A Ciencia Cierta. ¿Qué nos enseñó la invitada? No olviden, el que pueda, done sangre. Es un gesto altruista que beneficia en todo a 4 personas. Una donación, 4 personas en las cuales podemos brindarles calidad de vida. Entonces no olvidemos, si podemos, hagámoslo. Muchas gracias y no nos abandonen en los próximos capítulos de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Muchas gracias.